saltos familiares de la familia O'Gorman son verdaderamente increíbles porque nos dan muy claramente la idea de cómo era la naturaleza de la vida familiar. Esta foto que no conocía es extraordinaria, un momento muy feliz de Juan con Edmundo y con su padre Cecilio. Un momento de felicidad que no fueron muy repetidos porque sí fue una relación donde la educación paterna de tipo victoriano, muy europeo y de una gran rigidez y tomando siempre una predilección por el hermano menor, pero a la vez la exigencia al primogénito que era Juan. Esta foto es una cosa extraordinaria, tomada aquí muy cerca, en la calle de Santísimo, donde vivieron por muchos años, ahí pasaron la revolución, pero vemos a Juan pintando a su madre, la señora Encarnación, que también se apellidaba O'Gorman. Este personaje resultó fundamental en la trayectoria de Juan O'Gorman como arquitecto. Un personaje muy interesante en la política mexicana porque era un obsesionado de la honradez. Cuando visitó esta casa, llegó en su camioneta Ford vieja por esta calle que sube hasta esta colina de San Angelín, y O'Gorman platica de esa llegada. Eran tan pocos los coches que transitaban acá que Bassols con su camionetita Ford alcanzó a llegar, visitó a Diego Rivera y Diego Rivera le presentó a Juanito, como le llamaba a O'Gorman. Visitaron esta primera casa familiar y lo que estaba ya de avance de la casa estudio de Diego Rivera. Juan le expone todo lo importante que es el uso de la arquitectura funcionalista para el gran proyecto de planteles escolares que la SEP estaba llevando a cabo. Entonces, son varias decenas de escuelas que Juan O'Gorman hace para la SEP con ahorros tan impresionantes y tan grandes que fue posible con el presupuesto de una sola escuela que se hacían con anterioridad, como es la escuela Benito Juárez que podemos ver ahí en la colonia Roma, hacer todos estos planteles, los cuales además de ahorro podemos ver aquí increíbles resoluciones de iluminación, de ventilación, de espacios de juego. O sea, no solamente es el ahorro de la teoría de la arquitectura funcional, sino del talento especial que Juan O'Gorman aportó para que todas estas escuelas primarias fueran una nueva manera de que los niños mexicanos se adaptaran a los espacios modernos. Toda esta arquitectura a principios de los años 30 era inconcebible. Un muro abierto como esto, para 1930 es una extraordinaria modernidad, es una visión a futuro increíble. Un muro de luz como este es algo que es impensable para que en la década de 1930, donde los coches todavía parecían carrozas, este diseño naturalmente que asustaba y que escandalizaba a los vecinos no solamente de San Ángel, sino de toda la ciudad. Que hayan subsistido estos maravillosos bocetos arquitectónicos de Juan a la acuarela resultó tan maravilloso y tan importante que gracias a estos bocetos se pudo reconstruir toda esta casa estudio que habitaron Diego y Frida, como todos sabemos, pero también en esta casa familiar que fue el inicio de esta arquitectura moderna y funcionalista en México. Es gracias a estos maravillosos bocetos, ¿sí?, que las casas pudieron reconstruirse y existen todavía algunas de ellas. En el caso de la casa de su amigo, de su gran amigo, el pintor Julio Castellanos, esta subsiste todavía allá en la Colonia del Valle. Y vemos su reflexión de su propia filosofía, lo que es una filosofía caduca que representa la muerte porque no tiene una participación con la sociedad, ¿sí?,
el intelecto inútil que no se compromete con los cambios que la sociedad pide y requiere, ¿sí? La arquitectura siempre como un símbolo. La arquitectura nos va a acompañar en la obra de Juan siendo un símbolo de épocas y de un significado aún mayor que lo simplemente histórico. Aquí en este lado del mural vamos a encontrar la común estructura que Juan va a utilizar en su obra, hacia una filosofía positivista, ¿sí? Que es de construcciones, de ingeniería, de tecnología, de ciencia, ¿sí? Para que la vida sea productiva, fructífera, digna de vivirse y el planeta sea un lugar armonioso. Y aquí está el libro que se llama El Vignola, un excelente arquitecto italiano, pero que nos deja todas las pautas de la arquitectura de la antigüedad. Cuando Juan entra a la escuela de arquitectura, el Vignola era el libro que se estudiaba. Y Juan llega a hacer una revolución hacia este lado con las teorías funcionalistas, las teorías de Le Corbusier, las teorías arquitectónicas que iluminaron al siglo XX. Para Diego, que un hombre, un indígena, hiciera una pieza como la había hecho un ancestro de él, ¿sí? Y él captara toda esa misma expresión y esa esencia, eso era igual de importante que la pieza original. Entonces, Diego va creando esta gran colección de piezas prehispánicas, de las cuales no todas son prehispánicas, pero de las cuales a todas y cada una de ellas Diego va a encontrarle su maravillosa expresión creadora. No importa que algunas de estas piezas fueran falsas, los falseros son continuadores de una gran tradición prehispánica y es este mundo indigenista una fortaleza extraordinaria que llega hasta nuestros días por artistas como Diego y como Juan O'Gorman. De los muchos autorretratos enormes de la plástica mexicana que hay extraordinarios, este es sin duda el más enigmático y el más lleno de secretos. Es un autorretrato, pero también es una autobiografía. Aquí narra O'Gorman toda su trayectoria de vida y narra fobias y narra amores, afinidades, como esta bandera mexicana que igual que en mi película, empieza afirmando que es un pintor mexicano que a los 45 años lo pintó en San Ángel en 1950. Antes de estas casas funcionalistas, tenemos el ejemplo de uno de sus primeros murales en una humilde biblioteca en Azcapotzalco. Podemos ver un mural al fresco con muy pocos elementos humanos, pero muchos paisajistas. Entonces vemos cómo la obra de Juan O'Gorman va a ir poblándose de personajes en espacios extensos, llenos de perspectiva y llenos de detalles. Acá hay cables eléctricos, allá hay tanques de agua, en fin, y el arte popular, que en esta feria que seguramente presenció ahí en Azcapotzalco, que siempre estará presente. De este mural hablaba con mucha pasión. Comparaba esto a que en la Sixtina Miguel Ángel tuvo muchos murales rectangulares en la techumbre de la Sixtina, pero en el altar de la capilla encontró esta forma extraordinaria, donde es más la altura, ¿sí?, que el ancho. Entonces se presta, él estaba convencido, a composiciones más extraordinarias y más portentosas, y lo podemos corroborar. En Pátzcuaro, Michoacán, hizo una obra increíble, tomó el códice llamado La Relación de Michoacán, del siglo XVI,
que está lleno de todas las informaciones de ciudades, de personajes, y pudo en la parte de arriba tomar todo lo mitológico, la creación de la tierra, la creación de los lagos, aquí con un huracán, un torbellino que baja el agua y forma los lagos, y vemos toda la vida de la gran cultura purépecha, la vida ceremonial, la vida de pesca, la vida de caza, las fiestas, la productividad, incluso las minas, todo está captado. El poder religioso y político de esa gran cultura, y algo que muy rara vez se toca en la historia y se toca menos en la literatura. Las guerras contra la cultura purépecha encuentran los aztecas unas terribles derrotas. Casi no se habla de ello, pero todos estos esclavos, prisioneros, son aztecas que quisieron invadir al pueblo purépecha. Aquí los vemos colgados y al pueblo purépecha victorioso, celebrando a todas estas víctimas que trataron de invadir a un pueblo que en ese momento era invencible, porque además tenía armas y escudos, como sabemos, hechos de cobre. Y aquí vemos que empiezan a aparecer las alegorías históricas, motivo por el cual Juan tuvo discrepancias muy grandes con el gran historiador Edmundo Gorman, ya que estamos hablando de la familia, que era un historiador importantísimo, pero que no gustaba de estas alegorías. Aquí vemos la quemazón de códices. Afortunadamente la relación de Michoacán, de un fraile Alcalá, sobrevivió a todo este horror. Pero vemos aquí la cantidad de alegorías. De hecho, por aquí, si vemos bien, en este paraíso de ratas, hay un Hitler con todo y su bigote, y del cual le salen víboras junto a este monstruo que es una mano y con ojos, y esos surrealismos que Juan siempre seguía retomando. Al centro, en la parte inferior, está Vasco de Quiroga, aconsejado por Tomás Moro, quien hizo la utopía. Aquí se rompe, digamos que en esta parte, hacia el final, ya no es la relación de Michoacán, sino la historia de Michoacán, Morelos, por el cual sabemos que Morelia lleva ese nombre, y la heroína Gertrudis Bocanegra. Todo este espacio se llama la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, donde está este gran mural, que, como decía, eso era un templo del siglo XVI barroco, pero Lázaro Cárdenas la convirtió en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México.